Gloria habla desde el éxito, porque no está hablando para vender un libro, no está hablando para vender un boleto más, está hablando desde el éxito, desde una conciencia y después de 20 años, sin dolor, sin rencor, con una familia armada y con mucho éxito. Hola a todos, todas y todes, estamos nuevamente acá, yo soy Suiri Sobrino y estamos en este espacio de la plática para hablar nuevamente sobre el podcast En Boca Cerrada y la serie Ella Soy Yo de Televisa y de Gloria Trevi. Estoy acá con María. Hola María, ¿cómo estás? Hola Suiri, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Plática. Muy contenta de poder grabar este tercer episodio y pues lista para platicar de mucha cosa que ha pasado. Muchas cosas, sí. Bueno, primero queríamos hablar un espacio muy breve antes de entrar el análisis de los capítulos. Queríamos hablar de un poco de las entrevistas que se están dando, ya sea Gloria Trevi como Carla Estrada, que es la productora de la bioserie, están dando entrevistas. Y esta vez se ha presentado en un podcast o en un canal de YouTube hablando sobre la bioserie y respondiendo algunas de las dudas que supongo que son masivas, que son comentarios que han llegado de forma masiva a raíz de la bioserie y que se está estrenando en señal abierta, ¿no? Básicamente las preguntas son iguales, ¿no? De la ficción, del personaje de Aline, de Gloria Trevi, de por qué hablar en estos momentos, y ella sigue repitiendo un discurso que para nosotros, ya lo habíamos conversado antes, es bastante problemático, que es decir, siempre hace hincapié de que Gloria habla desde el éxito, ¿no? ¿Qué piensas sobre hacer hincapié sobre eso? ¿Por qué? Da igual, porque todas las chicas vivieron más o menos lo mismo, unas más, unas menos, pero vivieron lo mismo. La diferencia es que Gloria era exitosa, Gloria trabajaba y Gloria ganaba dinero. Es la única diferencia. Mira, me da risa porque aparte en algún momento dice, Gloria habla desde el éxito, todo el tiempo se ha mantenido en este discurso desde al principio que veíamos que iba a salir la serie y que hablaba como que argumentaba que el discurso de Gloria era más válido porque ella ya tenía una carrera, porque ella ya tenía una trayectoria que la sustentaba, ¿no? Y entonces en esta entrevista nuevamente vuelve a decir como, Gloria habla desde el éxito. Y después, más tarde, menciona como todas son exitosas, ¿no? Yo no o sea, siempre es este doble discurso en este afán de como mantener el tema político, pero eso es lo que, o sea, me parece una evidencia de lo peligroso que es el doble discurso y lo peligroso que es no entender de lo que estás hablando, o sea, lo peligroso que es tomar un tema o un proyecto como Ellas Soy Yo, un caso como el caso Trevi Andrade, que ha sido pues uno de los casos de violencia más fuertes que se han tenido, como tú lo decías en el artículo que escribiste, y no tener ni un gramo de responsabilidad para informarte en las instancias correctas para estar lo suficientemente preparado y poder hablar de un tema de esto, o sea, de un tema así, ¿no? O sea, creo que el discurso del éxito, o el argumento que ella maneja y por qué lo menciona tanto, está relacionado con esta creencia de que si ella ya es exitosa, o sea, como ella lo plantea es, si ella ya es exitosa, si ella ya tiene dinero, porque pues principalmente el éxito se traduce en dinero, Eso. Si ella ya tiene dinero, entonces en automático su versión tiene mucho más credibilidad porque ella no está buscando generar dinero, ¿no? En el momento en que Aline quiere vender un libro o Raquel quiere posicionar un podcast o alguien más quiere generar dinero de esta situación, entonces en ese momento se invalida la versión, ¿no? Porque o le quita validez a la versión, no quiero decir que se invalide por completo, porque tú tienes un segundo o un objetivo detrás de todo esto, que es conseguir dinero, ¿no? Entonces, pareciera que en este caso, y seguramente en muchos, o sea, es un reflejo creo que de lo que ocurre en general en la sociedad, el hecho de no buscar dinero, entre comillas, porque estoy segura que sí busca dinero, te da la posibilidad de poder tener más, de que tu discurso sea más válido que el de los demás, ¿no? Sí, creo que es una forma de... Hay como imaginario colectivo siempre sobre las víctimas, ¿no? Que es que siempre veamos a la víctima como sospechosa de estar mintiendo, siempre, ¿no? Entonces las víctimas tenemos que enfrentarnos a eso cuando decidimos hablar.
Y una de las razones de sospecha es siempre que están en búsqueda de dinero, ¿no? Que es algo que no pasa con los demás delitos, ¿no? Si tú denuncias estafa, qué sé yo, ¿no? Que te han estafado, que te han robado, si tú pides una indemnización monetaria por eso, nadie te va a decir que estás loca. O sea, que si tú buscas dinero para que te reparen, por ejemplo, de una difamación, nadie te va a decir que está mal. Pero si tú pides una compensación monetaria por algún tipo de violencia sexual, eso ya de por sí ya invalida que tú has vivido la violencia sexual, ¿no? Es como si tú dijeras que el dinero va a reparar que hayas sufrido violencia sexual. Y no lo va a reparar, pero claro que tú, siendo víctima de cualquier tipo de violencia, necesitas dinero para recuperarte, necesitas dinero para sanar, necesitas dinero para todo, ¿me entiendes? Porque para todo necesitamos dinero, así seamos víctimas o no. Pero entonces siempre cae ese dinero, o sea, por eso es que las víctimas muchas veces cuando hablan públicamente tienen incluso que rechazar la recompensa monetaria para que no se caiga en esta especulación. Entonces, lo que hace Gloria Trevi, lo que hace Carla Estrada es reforzar ese imaginario, ¿no? Que las víctimas que buscan dinero no son confiables y no es justo, ¿no? Dime. Y aparte me parece bien importante, o sea, ahorita que estamos hablando de esto, la indemnización en este caso, por ejemplo, o sea, ellas no tienen ninguna indemnización, ¿no? Porque ni siquiera hubo denuncia, o sea, no hay un caso formal que se esté siguiendo y en el cual ellas hayan recibido una indemnización tras 17 años, en algunos casos, ¿no? Hasta 17 años de secuestro, ¿no? En donde se les coartó la posibilidad de prepararse, de estudiar, de hacer algo de sus vidas, salen, bueno, no quiero usar eso de hacer algo de sus vidas porque suena horrible, pero, o sea, de hacer algo como un proyecto de vida, ¿no? Salen de ahí ya grandes, ¿no? Digo, sin ser viejas como ellas lo sentían, digo, sí grandes en el sentido de que se han pasado muchos años importantes, ¿no? Y qué importante también mencionar que si bien el éxito de Gloria Trevi, el éxito profesional que hoy tiene, se debe en gran parte a su talento y no lo voy a cuestionar, ¿ok? Yo creo que es una mujer talentosa, sí, pero también se debe a que incluso en esta época de secuestro, de explotación, de todo, la única que tuvo la posibilidad de construir una carrera profesional fue ella. La única a la que se le brindó el escenario para construir una historia adicional a la que se estaba construyendo de la mano de Sergio Andrade fue a ella. O sea, en realidad, yo no sé ni siquiera si hoy, por ejemplo, una persona como Raquel, con el nivel de violencia que vivió, con que desde mi parecer fue la víctima más profundizada a niveles mentales, ¿no? Yo no sé ni siquiera si tiene la posibilidad mental de recuperar y rehacer y producir económicamente como se esperaría en un escenario normal, ¿no? Y no hay ninguna indemnización tampoco, pero si ella quiere generar algo que le permita a ella tener calidad de vida y una vida, entonces se le juzga, ¿no? Por querer capitalizar su historia. Exacto. Y Gloria siempre habla, ¿no? Desde ella como artista y que fue la más atacada porque fue la más cuestionada porque ella era la más famosa y quizás sí, o sea, no dudo de que como ella era la famosa se le atacó más a ella, pero ella no es consciente de que siendo la más famosa eso también es un poder, ella tiene un poder sobre las demás, ¿no? Y ella ahora mismo con la bioserie está ejerciendo ese poder sobre las demás, haciendo que ese poder, o sea, porque como tú dices, ella fue la única que pudo construir un nombre y que ese nombre era un capital que ella pudo usar cuando salió de la cárcel. Las demás eran parte del clan, o sea, ni siquiera tenían un nombre, ¿no? O sea, eran parte del clan, entonces era como salían de la cárcel y no eran nadie, y claro, como tú dices, no es que eran viejas, pero sí era difícil y debe haber sido muy difícil comenzar desde cero a los 30, a los 20 y tantos, con hijos, ¿no? Recuperándose emocionalmente de todo el abuso, ¿no? Y desde cero, entre comillas, o sea, hay una cosa que en el discurso del primer episodio de Gloria Trevi que me parece muy importante resaltar, ella lo dice como
pasaron 17 años, o sea, donde en el caso de las víctimas de abuso no juegan a favor, juegan en contra, ¿no? Entonces, claro. cuando sales de ahí, no empiezas en cero, porque aparte, deja tú todo lo mermado que estás psicológicamente, o sea, traes antecedentes penales, traes, o sea, un chorro de cosas, ni documentos en regla, ¿me explico? O sea, empiezas de un lugar mucho más retrasado, ¿no? Sí, y totalmente de acuerdo, pero igual creo que Gloria es consciente, o sea, es consciente ahora de que fue una víctima, es consciente de que fue víctima de grooming, de que todo esto pasó y que era muy adolescente, que la aislaron, todo. Lo que no es consciente es del poder que tiene ahora, o no quiere ser consciente, no lo sé, porque ella habla así, yo empecé de -0, ¿no? Algo así dice en la intro, ¿no? Cuando salió de la cárcel. Sí, pero ella tenía una familia económicamente muy bien parada para arroparla cuando ella se viera de la cárcel, que no, las demás de repente no lo tenían así. Ella tenía igual el capital de su nombre para poder comenzar desde algo, las otras no, como te digo, o sea, las otras eran parte de, eran unas más. Ella sí tenía algo y es bueno reconocerlo también, porque a la hora que tú das tu discurso y quieres que sea un discurso de inspiración, de referente, ¿no? Para las demás víctimas, no estás contando que tú tenías bastante capital ahí, ya sea soporte emocional, que también es importante, soporte emocional de tu familia, soporte financiero, para comenzar. Otras no la tenían. Entonces, no tiene que ser consciente de eso al hablar. Sí, y también en esta entrevista, Carla Estrada también menciona algo que justamente antes de que me lo enseñara, yo lo estaba pensando en cómo utilizan esta bandera de no nada más es Gloria Trevi, tenemos 4 nombres más, ¿no? O sea, traemos cuatro testimonios más que hacen, que avalen la versión de Gloria Trevi, ¿no? Y me parece fuerte porque más allá de si la avalan o no la avalan, me parece que justamente lo complicado es que seguimos teniendo esta conversación, o sea, seguimos hablando de qué avala más un discurso que otro discurso, ¿no? Sí. O sea, entonces como Gloria Trevi tiene a 4 testigos, ya, entonces su historia es más real. Y yo digo, bueno, pues sí, tendrá sus 4 testigos, pero también yo veo a otras víctimas furiosas con ella, ¿no? O también o sea, si de eso se trata, pues entonces... O sea, también hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que está diciendo, o gente que piensa que lo que está diciendo está afectado, o está mintiendo, o está jugando las cosas a su favor. Entonces, me parece que utilizar esta herramienta como manera de que me lo decías, no me lo decías, creo que grabando, pero de esta persona que ahora sale que en la cárcel y que estuvo con ella presa y que entonces viene y dice, sí, las cosas fueron así, tal, que no vamos a hablar, o sea, como tal de eso, porque todavía falta para llegar a esos episodios, pero son todas estas herramientas que utilizas, ¿no? Como para... en un afán de darle validez a tu discurso, desprestigias al otro, ¿no? O sea, es a través de hacer quedar mal al otro. Totalmente. Y de hecho, cuando veía los últimos capítulos, porque yo ya estoy en los últimos capítulos, pero lo vamos a dar después, pero ya se ve desde esos capítulos que vamos a analizar ahora, yo sentía que estaba viendo por momentos una película así como Mean Girls, no sé si has visto la película del Mean Girls, sí, donde hay bandos de mujeres y como entre mujeres nos descalificamos, o sea, como en la preparatoria, una cosa así, ¿no? Ya las como las más populares y las menos populares, eso siento, y lo que siento es que Gloria está en el bando de las más populares y tiene sus amiguitas, las que secundan todo lo que ella dice, y eso siento al final, que la serie, que debería supuestamente ser para denunciar esta forma de violencia, todo termina siendo un espacio para que las mujeres se ataquen entre mujeres. O sea, para eso ya teníamos a Televisa desde siempre, ¿me entiendes? Y, o sea, como no necesitábamos una nueva serie para eso, ¿no? Pero bueno, comenzamos entonces con el análisis de estos capítulos. Ahora, antes de que sigas, sí quiero hacer mención de ahorita en la entrevista que me enseñaste, Carla,
Yo no, o sea, no, por de los temas que, o sea, que he estado pasando en casa, que he estado muy ocupada, no he tenido tanto chance de meterme a ver tanto contenido como de TikTok y eso. Y ahorita que estaba viendo la entrevista, la gente no está contenta. O sea, la gente, o no sé si la gente que le gusta no escribe, pero los comentarios que estaba teniendo, al menos esta entrevista, eran comentarios, o sea, incluso la entrevistadora, que es Claudia de Icaza, que la verdad o sea, me suena, pero no sé exactamente. O sea, en algún momento le hice, o sea, la cuestiona y la confronta. Se ve que sí hay varios comentarios en referente a cómo deja paradas a las demás víctimas, ¿no? Sí, yo he visto bastantes críticas, pero es que también, o sea, ¿quién puede defender esa serie más que las personas que lo han hecho? Y supongo que Televisa, porque bueno, ha puesto la plata, pero es indefendible, ¿no? Lo que sí he visto también es que lo que está generando la serie es ataques hacia las víctimas. O sea, en esos últimos capítulos que hay, no sé si son indirectas, pero son como ataques hacia Raquel. Entré a su Instagram y veo que la gente le está reclamando lo que dicen que ha hecho en la serie. Entonces eso no es justo, pues. Eso no es justo. Lo que digo es eso, ¿no? Que lo que está haciendo Gloria es crear bandos, es hacer como una serie de chicas que se pelean entre ellas y en redes sociales hay Team Raquel y Team Gloria. O sea, como no tiene sentido, pero eso está pasando. Es una pena. Y también creo que es muy fuerte darte cuenta que hace rato estaba escuchándola, o sea, decía la entrevistadora, como pasaron 20 y tantos años para que Gloria contara su historia, ¿no? Y me fijé y sí lo manejan como que para que Gloria contara su historia, pero en realidad, como se siente, es como que pasaron 25 años para que supiéramos o para que conociéramos la verdad, ¿no? Sí. Cuando la realidad es que la verdad posiblemente con faltantes, porque pues sí, faltaban las partes de ellas, pero la verdad estaba puesta, ¿no? O sea, la verdad ha sido contada por otras personas, ha sido contada por otras víctimas, pero pareciera que estábamos esperando la verdadera historia, ¿no? La que ahora sí llegó a contarnos todo lo que no sabíamos y todo lo que se había mentido, como si las historias que se contaron antes no fueran ciertas. Claro, yo sé lo que siento que cuando Carla y Gloria hablaron de ese proyecto, Gloria le dijo, ¿sabes qué? Esta me cae mal, esta también me cae mal, esta la odio, y bueno, vamos a relatarla así, pero en las entrevistas es no, todas fuimos víctimas, ¿no? Porque Gloria sale incluso en entrevistas que dice, yo, la verdad es cuando he visto la serie, me duele cómo las trata a ellas también, o sea, yo siento el dolor cuando cuando veo la serie que las trata mal. El título de la serie dice muchísimo. Ellas soy yo. Uh-huh. ¿Qué les dices a ellas y qué te dices después de eso? Mira, a ellas les digo, eso también cuando veo la serie me duele no nada más ver lo que me lastimaron a mí, sino lo que las lastimaron a ellas. Totalmente. Me duele mucho. Totalmente. Y es como, wow, mejor no sientas dolor, o sea, como, no, porque a mí me da más pena cómo les trata a ella, porque de verdad es que es tan fuerte como crea villanas en la serie que hasta pierde sentido, o sea, ya no pierde el foco Sergio Andrade, o sea, es que no lo vemos, es un personaje secundario, ahí son todas malas y ella es como, el Sergio está como ahí, ¿no? O sea, como que, no es, incluso es un personaje que ni se construye mucho el de Sergio, o sea, es como, no importa. Hay un comentario que vi ahorita, de los que estábamos viendo, que me llamó mucho la atención, porque si bien entiendo que carece posiblemente de un análisis más profundo, sí me permite darme cuenta de lo que la gente lee y me parece fuerte porque es una chava que pone, a mí no me interesa su vida amorosa, a mí lo único que me importa es saber quién mató a Ana Dalai. Y entonces me parece fuerte porque digo, de verdad piensan que estamos contándoles la vida amorosa de alguien, o sea, de verdad piensan que cuando hablamos del caso es para contar la vida amorosa de Sergio Andrade y sus muchachas, ¿no? O sea, es como, o sea, no están hablando o sea, no se está hablando, la serie sí está hablando de la vida amorosa. O sea, la serie sí lo está manejando como, les vengo a contar aquí la historia de amor entre Sergio Andrade y todas las Es un reality como que quién se queda con Sergio. De hecho,
Raquel dice algo así en su podcast, ¿no? Dice que cuando vivían todas juntas era como un reality de supervivencia y todas tenían que hacerse lo que sea entre ellas para poder tener como el acercamiento con Sergio. Eso ya pasó, supuestamente ya se liberaron, pero los medios de comunicación siguen poniendo a esas chicas en un reality de competencia, ¿me entiendes? Y eso genera que en redes sociales haya, como te decía, hay de Team Raquel, Team Gloria Trevi, ¿no? Entonces como no tiene sentido, o sea, no entiendo por qué. Es esta falsa ilusión que perseguimos, que obviamente los medios saben que no es verdad y que no vamos a llegar nunca a ningún lugar. No, pero genera conversación. Pero claro, o sea, es como a ver, vamos a tratar de seguir descubriendo quién dice la verdad, ¿no? Y en este descubrimiento que no vamos a llegar a ningún lado, nos enganchamos a través de, vamos a descifrar quién tiene más razón que quién, ¿no? Y eso es lo que genera conversación, y eso es lo que genera el alcance, y eso es lo que al final se monetiza. O sea, que ellos no lo hacen sin conciencia. Ellos saben lo que venden. Totalmente, ¿no? O sea, creo que justo lo platicábamos en el primer episodio, lo platicabas en la nota que escribes para la cadena de Eva, ¿no? O sea, creo que una de las características más importantes de este suceso de la serie es la oportunidad que se pierde para poder utilizar algo tan fuerte a nivel mediático, ¿no? A nivel abuso, violencia, etcétera, para poder hacer conciencia y sensibilizar, termina en un lugar muy mal aprovechado. Entonces comenzamos con el análisis de los capítulos que nos corresponden ahora, que serían del 10 al 15, ¿no? Y acá yo creo que es algo que nos ha estado faltando en el análisis, porque en verdad tampoco es que la serie nos haya dado muchos recursos para hacerlo. Analizar un poquito el personaje de Sergio Andrade, que en la serie se llama César Santiago. Y también Gloria ha hablado un poquito de eso en alguna entrevista, porque le han preguntado, oye, pero el actor que hace de Sergio Andrade es como mucho más guapo, ¿no? Y Gloria ha respondido sí, que eso fue una decisión a conciencia de Carla Estrada. Quería hacerlo al hombre más guapo que en la realidad, para mostrarle a las personas que los agresores pueden ser, o sea, que no importa si son guapos o feos, que igual son agresores, una cosa así que no se entiende muy bien. Y ese Sergio Andrade que han construido, en verdad, es como una caricatura, ¿no? Porque tiene como estas, como que es bien femenino, tiene comportamientos como afeminado, ¿no? Una cosa así. Como no le creo que es un hombre violento, parece más bien como una caricatura, ¿no? Una caricatura que está muy mal construido, el personaje no se profundiza, no se entiende, creo que ahí tienen mucho más, o sea, han puesto mucho más trabajo en construir a los personajes femeninos, que también están mal construidos, pero al menos un poquito más de esfuerzo que el de Sergio Andrade, porque en verdad no transmite nada de ese hombre. O sea, no tengo nada contra el actor, no lo conozco, creo que lo he visto a veces, pero de verdad es que no me transmite lo que supuestamente debería transmitirme. No sé qué tú piensas. Sí, a mí también. A ver, o sea, pero primero respecto a esto de que el guapo y o sea... Entiendo como la idea, ¿no? O sea, entiendo la idea, pero está muy mal ejecutada, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas es poco consciente, porque la realidad es que alguien o sea, tú quieres generar conciencia de que cualquier persona puede ser capaz de eso. Creo que el error más grande es utilizar a alguien que no cumple con los parámetros de cualquier persona. O sea, esta idea de desromantizar al guapo, por decirlo de alguna manera, o sea, yo digo, está bien, pero la realidad de las cosas es que el 95% de personas, 97% de mujeres que viven o pasan por alguna situación de violencia, las personas, o sea, quienes la ejercen no se ven como Jorge Poza, o sea, no es cierto, ¿no? La realidad es que entre más podamos ya hacer escenarios mucho más reales, ¿no? Y mucho más alcanzables, creo que el mensaje también puede ser más claro, ¿no? A mí me parece que
yo no coincido en eso, o sea, no le creo a Carla con esto de que lo quiso hacer por eso. Yo creo que lo quiso hacer o se hizo así como en un afán de querer justificar por qué te enamoras, ¿no? O sea, como yo siento que Sergio Andrade en esta fealdad siempre ha estado como en duda en la mesa esta pregunta de qué le vieron, ¿no? O sea, ¿qué le vieron? Entonces, pareciera que tendríamos que resolver esa pregunta para poder hablar del abuso, cuando en realidad es que no necesitas verle nada a tu abusador para que abuse de ti, o no necesita tener ciertas características en particular para que abuse de ti, ¿no? O sea, no necesitas ser el cuento, o sea, el príncipe del cuento para que tú digas voy con él, y eso me parece muy importante de decir. Sí, me parece igual, coincido contigo. El problema es que no han construido bien el personaje, porque si tuviera sentido que hubieran utilizado ese recurso de la belleza, o hubieran construido al menos bien, pero no hay una intención de construir bien al personaje. De hecho, también a partir de lo de Sergio Andrade me cuestionaba también otros personajes, porque hay algunos personajes que sí los han elegido con ciertos parecidos en físicos y otros que no. Por ejemplo, Nayeli, el personaje de Nayeli, que es Aline Hernández, sí tiene ciertas características parecidas. Sí. Sí, incluso en la serie copian exactamente el traje que estaba usando en su videoclip original, Nayeli, de las chicas feas. Las chicas feas es lo original, y en la serie es Las Chavas Tontas. Y ella graba, ¿no? En la serie graba esta canción, y está usando la misma ropa que Nayeli. O sea, como no les importa hacerla diferente, ¿no? Pero a Sergio sí lo hacen diferente. A Mari también la hacen diferente. O sea, Mari es completamente distinta, porque María Raquenel tiene características que nosotros la reconocemos, que es el pelo bien negro y bien blanca. Y la Mari que han puesto es totalmente distinta. Entonces es bien como subjetivo, o no sé qué hay detrás de que algunas personas sí la han puesto con características físicas similares y que otras no. ¿No? En el caso particular de Aline, sí, o sea, totalmente han escogido una actriz que se parece, ¿no? Y no sé por qué, o sea, es como que ahí sí quieren como exponerla, es ella, ¿me entiendes? O sea, no estoy diciendo que es ella, pero te la estoy poniendo igualita, ya depende de ti, ¿no? O sea, como que... Sí, o sea, y aunque no la escogieron idéntica en características de primera, sí. Hay muchas caras que dice, se parece un chorro, o sea, la verdad, pero a mí me parece importante lo que dices respecto a la construcción del personaje, porque creo que si ellos hubieran invertido el tiempo y los recursos, ¿no? En construir a un personaje como el de Sergio Andrade, en entender por qué, en plasmar por qué Sergio Andrade era, o por qué ocurre todo este fenómeno, entonces no sería necesario ponerlo guapo, ¿no? Porque el encanto del narcisista, el encanto del psicópata no está en su físico, ¿no? Y qué importante es justo entender, que era un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, de qué mal utilizado está el perfil de Sergio, porque entonces solamente las hace quedar como niñas tontas, no nos permite entender cómo funciona. O sea, si nosotros vemos en Netflix o en alguna plataforma estos documentales que hay un documental ahora que es como cómo se convirtieron en líderes de sectas, y este tipo de programas que te permiten, o algún programa sectario, ¿no? Que hay varios documentales de sectas en las plataformas, te vas dando cuenta del encanto del líder de la secta, ¿no? Te vas dando cuenta de cómo van... Yo he visto líderes de sectas de cerca también en algún momento, y son encantadores, ¿no? Tienen este conocimiento, esta sensibilidad, ¿no? Seguramente en el tema de Sergio, pues, o sea, justo ahorita que lo estoy pensando, estaba viendo un episodio y entonces Sergio habla de su talento, ¿no? Y Sergio, como en todos los momentos de la serie, dice como, esto se debe a mi talento, esto se debe a mis arreglos, ¿no? Está tan poco bien plasmado el personaje que o sea, que el otro día que lo estaba viendo me pregunté y dije, ¿y sí será que Sergio era talentoso? O sea, porque de verdad todo el tiempo parece que está haciendo como alusión a un talento inexistente que nunca ves, ¿no? Sí. Y después...
como que recapitulé y dije, a ver, ese hombre venía del conservatorio de música, ese hombre decían que, o sea, Cristal dice que lo que cualquier artista grababa en un mes en un disco, Sergio y Cristal grababan en 5 días, ¿no? O sea, que era una locura de genio musical, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la serie no aparece nunca. Tan nunca aparece que al menos a mí me hizo dudar. O sea, por un momento dije, ¿sí será que tenía talento? Y se me olvidó que era un hombre muy talentoso. Y yo creo que eso es bien importante porque imagínate en un segmento de chavitas que tenían talento musical, que llega un maestro. O sea, una de las cosas importantísimas de los líderes de secta es este talento, esta capacidad que tienen, este poder admirarles, eso que hacen que yo me quede aquí viéndote. Entonces, nunca en la serie hablan de esto de Sergio que enajena, que seguramente mucho tenía que ver con su talento musical. De hecho, me has hecho acordar que en estos episodios que estamos analizando, que es que como el ascenso de Gloria como artista solista, en la disquera le dicen a Gloria, en la serie, le dicen que le gusta mucho el disco que grabó todo, pero que los arreglos están pésimos, ¿no? O sea, que básicamente está bueno, pero los arreglos están pésimos. Entonces ella no le dice nada a Sergio Andrade para no molestarlo, ¿no? Pero dejan en claro, o sea, creo que hay una intención también de Gloria, que ya lo hemos hablado antes también, de reafirmar que el éxito es por ella y ella sola, ¿no? Y yo creo que es algo que de pronto ella misma siente, porque hace como hincapié, y este hacer hincapié al final termina por sentirse como no real, ¿me entiendes? Pero y también tiene que ver con esta idea misma que hablábamos hace unos minutos del éxito, el éxito o es mío o no, o sea, o es solo mío o ya no es tan mío, ¿no? Como si la idea de compartir el éxito de algo con alguien más, o sea, en su caso, por ejemplo, con este discurso que maneja todo el tiempo de, ellas vivieron de lo que yo trabajaba, ¿no? Y que tú bien me decías, o sea, ellas también trabajaron y también trabajaron muchos años sin paga. Y para que ese show ocurriera, tenía que ocurrir gracias a ellas también, gracias a su chamba, gracias a que encuadernaban calendarios, gracias a que bailaban como locas, o sea, gracias a que todo el tiempo estaban trabajando, porque gracias a que limpiaban la casa, o sea, cada vez que graban una escena de la casa de Cuernavaca, están limpiando, no hacen otra cosa en la casa de Cuernavaca más que limpiar esa mansión, ¿no? Entonces, hay una invalidación, o sea, hay una necesidad de invalidar todo el tiempo el esfuerzo de la otra, como si eso le quitara mérito, ¿no? Y creo que lo mismo ocurre, o sea, hay una cosa, ya me voy a poner a filosofar, pero hay una cosa que yo le digo a mis pacientes en consulta, cuando me preguntan como, oye, está bien que haga esto, o tú crees que debería de buscarla, o tú crees, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que me preguntan. Y entonces siempre les contesto que yo no tengo la respuesta, o sea, yo siempre les digo, yo no te puedo decir qué tienes que hacer, ¿no? O sea, esa respuesta no la vas a escuchar de mí, ¿no? Porque incluso la misma respuesta, o sea, el que yo te diga sí, búscala, o que tú digas sí la voy a buscar, puede venir de diferentes lugares, ¿no? Puede venir, o sea, puedes buscarla desde un lugar en donde, o sea, puedes buscarla desde tu herida, desde la herida en donde me duele, en donde no me quiero sentir solo, en donde la busco porque así me siento más valioso, y entonces la estoy buscando desde mi herida, o la puedo buscar desde este lugar donde yo ya trabajé lo que tenía que trabajar, pero entiendo que me agregas valor, entiendo que hacemos una pareja que construye, etcétera, ¿no? Entonces siempre les pongo el ejemplo de desde dónde cuentas, o sea, desde dónde haces las cosas, cambia todo el contexto, ¿no? Y creo en el caso de Gloria Trevi que particularmente ella todavía habla mucho desde su herida, ¿no? Sí. O sea, todo el tiempo se le ve la herida, todo el tiempo se le ve lo mucho que le duele, que ella no esté segura de si el talento es suyo, de si es
tuyo, de si ella puede ser merecedora de todo lo que hoy tiene por alguna razón. Entonces, pareciera que esta serie es un constante reforzamiento de esta idea de si te lo mereces, si te lo has ganado, si es tuyo, todos son malos, todos se colgaron de tu fama, ¿no? Y entonces es muy estéril, se vuelve una historia muy estéril, porque entonces no habla no hay un discurso real, ¿no? Sí, justo ahora tú hablas de tu profesión, ahora yo voy a hablar de la mía. O sea, cuando tú produces algo, un texto, un producto audiovisual, lo que sea, lo que me han enseñado a mí es que tú no puedes hacerlo desde pensando en que la gente es tonta, ¿ok? O sea, porque a veces tú tiendes a escribir lo que sea y dices las cosas tal cual, ¿no? O sea, así seas redundante o lo que sea, y lo dices tal cual. Y eso es como, no asumas, no escribas pensando que la gente es tonta, la gente se da cuenta. El hecho de que tú estás contando una historia y tienes que hacer hincapié en lo que la gente va a pensar, me hace creer que realmente no lo creen tan así, ¿me entiendes? O sea, el hacer hincapié, por ejemplo, Sergio, los arreglos estaban mal porque Sergio no lo hizo bien, es tu talento, ¿no? O hacer hincapié en otras cosas que debería ella dejarlo a que la gente lo interprete, ¿no? Porque si tú estás siendo sincera en contando una historia, va a llegar que la gente tome sus propias conclusiones, ¿no? Y ese también es un respeto que tú le tienes al público y decir, la gente no es tonta, la gente va a entender y yo voy a contar mi verdad y que la gente entienda. No, acá se nos está pauteando cómo debemos pensar y qué pensar sobre cada personaje. Y como tú decías antes también, lo que se está contando pareciera que es como el sustento de la narrativa que armó Sergio Andrade. Si Sergio Andrade pensaba que Aline era la infiel, la ponen como infiel. Si Sergio Andrade pensaba que Raquel también era un infiel, la ponen como infiel. O sea, cosas que es imposible que le consten a Gloria, o sea, que ella no tiene cómo saber si fueron real o no, pero ella lo pone así, y es una narrativa que es de Sergio, pero parece que ella ya ha asumido y que hasta ahora, el día de hoy, lamentablemente no se da cuenta que sigue con la narrativa de Sergio en la cabeza, ¿no? Y así es como termina ahora mismo violentando a las demás víctimas 25 años después, o sea. Sí, y mira, de verdad, yo eso lo hablo con mucho respeto porque pues debe de ser muy fuerte, ¿no? O sea, que era lo que platicábamos el otro día, darte cuenta de que tu pensamiento también está construido a través de los años por alguien que te violentó durante tantos años, ¿no? O sea, que a veces esta división, ¿no? O sea, cómo me separo de mi violentador durante tantos años debe de ser muy difícil porque significa incluso renunciar a cosas que según yo pienso o según yo creo, o al menos así crecí pensando, ¿no? Entonces, debe de ser un proceso complicado, pero creo que, o sea, si ya vas a tomar, o sea, como tú bien dices, ¿no? Ninguna víctima tiene la obligación ni de contar su historia, ni de crear conciencia a través de su historia, ni ser referente, ni nada. Pero si ya tomaste la decisión de hacerlo, ¿no? Creo que al menos, si no tú, el equipo con quien lo vas a hacer, tendría que ser lo suficientemente profesional como para decir, a ver, vamos a hacer el acompañamiento lo suficientemente robusto para que esto sea o nos genere un buen resultado, ¿no? Y que sea respetuoso. Y que creo que también, claro. Y que sea respetuoso y que sea responsable, que era un poco lo que platicábamos en el episodio pasado, pero te lo decía también ahorita antes de iniciar el proceso, de iniciar la grabación. O sea, en el episodio pasado hablábamos como de esta responsabilidad de hablar con nombre y apellido, ¿no? O sea, como de de hablar con nombre y apellido, lo que en automático te hace hacerte cargo de lo que vas a decir de esa persona, ¿no? Y entonces, en la entrevista que ahorita le veíamos de Carla Estrada, una de las partes que menciona es que ella dice que, bueno, estas personas sustentan y validan el argumento de Gloria para justificar que Gloria está diciendo la verdad, y al mismo tiempo después viene y le dicen, oye, por ejemplo,
que era algo que tú y yo ya en privado habíamos platicado. Estas escenas donde está Raquel con Sergio a solas, ¿no? ¿Cómo sabes que fueron así si solo están ellos dos? Y entonces... que la carta de la ficción. Carla contesta. Sí, dice, es ficción, ¿no? Y entonces... es difícil porque entonces dices, a ver, entonces, ¿es ficción o no es ficción? O sea, ¿me estás diciendo la verdad y le creo a lo que me estás contando o lo tomo como ficción? Porque no me puedes pedir como espectador que tenga la capacidad de elegir a qué sí le creo y de qué tengo yo que saber que estás ficcionando, ¿no? Y entonces... ocurre otro fenómeno que me brinca cada vez más a la vista, que es esta falta de responsabilidad también, ¿no? De lo que te decía, en las escenas o en varias escenas donde Gloria Trevi está con Alicia, ¿no? Que es Raquel. Gloria Trevi hace todo el diálogo todo el diálogo positivo, ¿no? Y Raquel se echa siempre los comentarios apestados, ¿no? O sea, están en el hotel grabando en Los Ángeles y Raquel es como, ay, maldita Nayeli que se fue a comer y que grabó a plena luz del día y tú que te hacen grabar en la noche y no sé qué. Y Gloria Trevi solo contesta como, pero él es muy feliz, pero él está feliz con ella. No, siempre es esta conversación. Es que esta Lía de Mariela del barrio, ¿me entiendes? O sea, sí, no. sí. Pero sí, eso es un personaje que se ve, Sí. es caricaturizado, o sea, no parece real, ¿no? Y sobre eso, sobre el viaje a Los Ángeles, yo escuché, está en YouTube, partes narradas del libro de Aline, de La Gloria por el Infierno, el que desató todo el escándalo, ¿no? en el 98 me parece. Y Aline habla de este viaje a Los Ángeles, ¿no? Y habla cuenta ella que ella llama a su mamá en un momento de lucidez, de desesperación, le cuelga, pero como que ella tiene intención de ya terminar con esto, la mamá va a buscarla a Los Ángeles y está a punto de llevarse a Lynn y ella cuenta, ¿no? Entonces ella ya está a punto de irse, pero Gloria y María Requené le dicen, anda a recoger tus cosas, te acompañamos. Y se va y la mamá la deja irse sola a recoger sus cosas con las chicas y después dice, uy, no debía hacer eso. Y en el cuarto, supuestamente en la habitación, Gloria y Raquel convencen a Lynn y ella le dice, no, ya no quiero ya no quiero regresar, ¿me entiendes? O sea, que Aline cuenta una participación activa en que ella no se vaya, ¿no? Y cuenta una participación activa de Gloria y Raquel en convencer a la mamá de que todo estaba bien, ¿no? Entonces, a mí me da como, yo creo eso, ¿ya? Yo creo que Gloria tuvo una participación activa más de lo que cuenta. Ahora, ella tiene la responsabilidad, o sea, nos debe salir a decir y aceptar lo que hizo mal. No nos lo deben, ¿verdad? Si quiere, se lo puede guardar. Me imagino que es súper doloroso reconocer que tú también fuiste victimaria. Lo que está mal es que salgas y sabiendo que has tenido una participación también activa, porque no había otra manera, porque era una forma de supervivencia de lo que tú quieras, salgas simplemente a contar que la otra, o sea, porque tú ves la bioserie y parece que Nayeli no la pasaba nada mal. O sea, ella era la que mejor comía, se la llevaban al parque de diversiones, ella está todo bien, entonces ella lo estaba pasando bien, o sea, es como, no se entiende. Entonces, ese me parece que es el gran error de Gloria nuevamente, ¿no? El no solamente callar sobre su participación, que tiene todo el derecho de hacerlo, sino atacar a las demás y decir, no, o sea, tú no, ni vivías tan mal, yo no hice eso y tú tampoco ni la pasabas tan mal, ¿no? Y aparte lo peligroso del discurso, o sea, lo más peligroso de esto es que se sigue perpetuando este discurso de la víctima que parece víctima es más valiosa que las víctimas que no se han portado tan bien, ¿no? Porque en realidad, o sea, más allá de conectar con Gloria,
nos siguen poniendo estos personajes de los 90s, de la buena, claro, y el malo, o la golfa, ¿no? Y entonces se siguen haciendo esta polarización de personajes que no existen, ¿no? Mi psicóloga me dice que entre más cerca conoces, más cerca tienes a una persona, más difícil es odiarla, y me parece encantador porque justo creo que habla de que la deshumanización es un tema de ver muy de lejos, ¿no? Y entonces, si de verdad pudiéramos haber visto de cerca a una Gloria más real, creo que hubiera sido más fácil conectar con ella, ¿no? Creo que si nos hubiera enseñado sus matices, si hubiéramos podido ver a través de esta dualidad que hacía que Gloria fuera lo que fuera, como lo hablábamos el otro día, ¿no? O sea, que hubiera congruencia entre lo que veíamos como espectadores, como sus fans, de esta mujer fuerte y esta mujer rebelde y esta mujer seguramente grosera, ¿no? Porque seguramente podría haberse leído como grosera en muchas circunstancias, pero que hacía congruencia con quien estaba haciendo. Creo que hubiera sido mucho más fácil conectar con él. Hubiera sido mucho más fácil conectar con el personaje, ¿no? Entonces, pues, o sea, creo que ahí hay una falta importante en la construcción de los personajes en general, ¿no? Que hace que se perpetúe este discurso de la víctima buena es la única víctima que cuenta, y sí me importa remarcarlo mucho porque de verdad cada vez que veo a las actrices que interpretan a Gloria, ¿no? Tanto a la adolescente como a la adulta, es un nivel de bondad que me pone de malas. O sea, es un nivel de bondad que no manejamos en su mayoría los seres humanos, o sea, que esa sonrisa permanente, es imposible, dulzura excesiva, es hasta molesta, ¿no? Sí, totalmente. Yo había apuntado algo, por ejemplo, bueno, hablamos de la construcción de los personajes, pero en realidad es ya decir bastante, porque no hay construcción o sea, ninguno de los personajes tiene un arco dramático, nada, y apunté de hecho que los personajes secundarios, que son todos, porque ahí la única estrella es Gloria, por ejemplo, las chicas, aparece más de ellas solamente para justificar dos cosas: la violencia, o sea que se habla más de ellas cuando son violentadas, o dos, cuando hacen o dicen algo malo. Eso es lo único que se muestra extra de ellas cuando no están interactuando con Gloria. Y eso es súper mal, ¿me entiendes? O sea, solamente las muestran fuera de la interacción con Gloria cuando las violentan o cuando hacen algo malo. Específicamente en estos capítulos que nos toca analizar, estamos con la supuesta infidelidad de Nayeli y la supuesta infidelidad de Raquel. Ahora, en el podcast, Raquel cuenta este episodio. Y no solamente en el podcast, he visto en unas entrevistas donde ya hace tiempo hablaba de esa supuesta infidelidad. Que dice que Sergio, en el podcast, dice que Sergio un día, ella recibe una llamada, Sergio contesta y era uno de los bateristas, ¿no? Uno de los chicos, de los músicos del grupo musical de Gloria, y que le dice: hoy es tu cumpleaños, que me he enterado, que no sé qué, o sea, como que le comienza a flirtear, ¿no? Y Sergio se entera y él despide al chico y ya está, y no pasa nada. Y Raquel, por verse enfrentada a él, de que él le reclamaba y le dice: sí, tuve algo con él, me besé con él o qué sé yo, y que también lo hizo como una forma de ya terminar con eso, porque ella sabía que si ella le decía que había tenido algo con alguien más, él le iba a repudiar sexualmente para siempre y nunca más le iba a pedir algo, sexualmente hablando. Entonces ella dice que ella mintió para eso, ¿no? Para librarse también de lo sexual, de ese vínculo sexual con Sergio. En la serie, Gloria narra y ponen a Raquel como coqueteando con este chico, ¿no? Coqueteándole, como que tienen algo, como que no lo dice, pero que son, o sea, no me puedes decir, no me puedes hablar acá, o sea, como cosas que, o sea, digo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de contar ahora, 25 años después? Aún así, si hubiera sido cierto, o sea, ¿qué necesidad? ¿Por qué darle más minutos de la serie a hablar sobre eso que explorar al agresor y su comportamiento? ¿Me entiendes? Hay tantos minutos que se pierden en estas cosas innecesarias que lo único que van a hacer es generar conversación sobre las actitudes de las víctimas. Y
en la música de Gloria, porque se vieron un montón de minutos de grabación, de no sé qué, o sea, que se pudo utilizar, que se puso bien utilizar en ver la técnica de seducción, en todo lo que, o sea, en todo lo lento que era seducir a las chicas al principio, ¿no? Eso se pierde, ¿no? Que aparte, digo, ya nota al pie, o sea, qué mal les quedan los conciertos, qué cosa tan horrible. Hay 3 personas de público, o sea, ya, estas producciones, de verdad, no sé cómo les dan pena, o sea, a mí me dan vergüenza, la verdad, pero bueno, eso nada más era una nota al pie. Pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque aparte, los castigos eran lo mismo, o sea, daba igual si te estabas acostando con alguien más que si te habías comido la lata de atún. O sea, los castigos la violencia ejercida no tenía que ver con lo que tú hacías. Seguir hablando de las cosas que cometían las víctimas para ganarse los castigos es seguir perpetuando este discurso de te la ganabas, ¿no? O sea, tú te ganabas el castigo, ¿no? Y porque al menos como lo pinta Gloria, o sea, a ella la castigaban igual por el chavito este que llegó y nada más le dijo, ay, te está yendo súper bien, ¿no? O sea, en teoría no tendría nada que ver. Y también me parece muy violento como, por ejemplo, en estos episodios con Raquel, cuando ella en teoría se enamora de este chavo, y entonces te digo, esta escena donde Nayeli le dice a Gloria como, gracias por dejarme salir en la portada de la revista. Y entonces Gloria le dice, te la mereces. Y entonces ahí está Raquel junto diciéndole como, ¿y cuántos discos has vendido? ¿Y tú cuántas veces suena tu canción? O sea, toda ardida y toda mala. Y entonces, entonces ahí se ve que Raquel era mala onda con Aline. Y entonces Raquel se escapa con este galán. Y entonces Aline va y los persigue. Y los descubre y se los cacha que entonces Raquel está como teniendo onda con alguien más y la acusa. O sea, todo el tiempo en el formato, o sea, en la dinámica que ocurre, todas son unos culeros con todos y Gloria solo se dedica a ver el mundo arder, ¿no? Es como... Eso es lo que te digo, o sea, las demás personajes solo aparecen cuando están siendo violentadas o cuando hacen algo malo, ¿no? Entonces, no tiene sentido, me parece que es bien bajo hacer eso y sobre todo, como una vez más, pone conversación temas que no deberíamos estar discutiendo. Al final del día, pareciera que que ella es mala con él, ¿no? Que Nayeli es mala con Sergio porque le saca la vuelta, o sea, le comete la infidelidad. Y un poco lo que yo hablaba ahora en ese artículo que escribí para La Cadera de Eva, era que uno que tiene que ser consciente cuando vas a hablar de una historia tan sensible, tan dramática, tienes que ser consciente cómo lo vas a contar y cómo es el contexto en el que lo vas a contar, porque si no estás exponiendo a las personas a más violencia, ¿no? Entonces tú tienes que entender tu contexto. Vivimos en un contexto en donde si vas a sacar que la víctima era infiel, vas a lograr que un poco se entienda la violencia que está que ha sufrido, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, sale una nota, no sé, que de un feminicidio y dice... feminicidio porque él no le calentó la sopa, ¿no? Es de alguna manera tú estás diciendo que eso pasó porque ella no calentó la sopa, ¿no? Eso es lo que estás dando a entender y la conversación se va a ir por ahí. Y no es verdad que la mató porque no calentó la sopa. Entonces, igual acá están dando una razón por la que la violencia era ejercida hacia Lynn, que era que ella era una infiel, ¿no? Entonces, no está bien eso, no está bien. Sí. Un poco relacionándolo con lo que decías al principio de la psicología del personaje de Sergio, que estoy completamente de acuerdo. O sea, de verdad, no es que no queramos hablar de Sergio, es que no hay mucho que hablar de Sergio. O sea, no nos da nada de material. Claro. Está muy difícil así, pero bueno. Es esto que tú decías, y ahorita mencionabas también el tema de que Nayeli, todo el tiempo se ve como que Nayeli es mala con Sergio, ¿no? Creo que el hecho, por ejemplo,
una escena que me parece horrible es esta escena donde, o sea, horrible en el sentido de lo que transmite, o sea, lo que no entiendo para qué, cuando él está en el cine con Gloria Trevi llorando, desconsolado, y le dice, es que yo la quería muchísimo y me lastimaron y de verdad digo, ¿por qué poner estas escenas que lejos de verdad acercarnos al personaje, ¿no? Lo único que hacen es poner unas conexiones emocionales que no tendríamos por qué estar sintiendo por Sergio Andrade. O sea, esta empatía de, ay, está sufriendo porque lo dejó Nayeli, y todo chiquito. O sea, de verdad no tendríamos por qué estar hablando de esta conexión emocional del personaje cuando no está sustentada aparte. O sea, cuando tú me dijeras, oye, es que el personaje... Vamos a poner el ejemplo de, no sé, algo popular, como, no sé, la construcción de Dahmer, ¿no? En la serie de Dahmer. Ya. ¿No? O sea, que aunque con todos los errores que Dahmer pueda tener y las opiniones que todo el mundo pueda tener al respecto, el personaje de Dahmer está bien explicado, ¿no? O sea, hay una conexión con el personaje, contactas con él, y entonces no es que justifique sus actos, pero el poder conocer la psicología del personaje justo te permite humanizarlo un poco más, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa con Sergio es un cúmulo de estupideces. O sea, lo que más risa me da de la serie es que los actores que hacen la serie, y evidentemente los directores y productores y todos, creen que por hacer similitudes físicas de los personajes son buenos actores, ¿no? O sea, Jorge Poza cree que por andar con su manita el día se va a llevar un premio. Gloria Trevi cree que por gritar igual o por hacer las mismas caras, y de verdad no hay o sea, ese es el interés de hacer bien el personaje. Ahí está puesto el interés. Sí, no, de hecho, cuando comentan en Televisa, en otros espacios que quieren forzosamente hacernos creer que esta serie es importante para la problemática y que va a hacer cambiar vidas, entonces siempre hablan del personaje de Sergio como un monstruo, ¿no? Casi no lo quieren ni nombrar, es el monstruo, ese desgraciado, este innombrable, pero luego me lo ponen así como que una caricatura. O sea, porque al menos me lo hubieran puesto de monstruo realmente, pero este hombre no tiene nada de monstruo, es una caricatura, o sea, es como, es hasta buleable, ¿no? O sea, es como que tú lo miras y te da ganas como que de burlarte de él, o sea, que no inspira miedo, no inspira nada, es una caricatura, ¿no? Entonces, por un momento dice, ay, sí, el monstruo, y por otro nos muestran a este hombre, nada que ver. Claro, y por ejemplo, en la serie de Raquel hay más elementos. Sí. Por ejemplo, hay una parte que no hemos hablado nunca, pero bueno, ya luego la hablamos, pero cuando vivieron con la mamá de Sergio, ¿no? Muy al principio del podcast, hablan de este momento cuando se casa Raquel con Sergio y se van a vivir ahí con la mamá. Y esa parte está padre porque creo que te permite ver un poco quién era la mamá de Sergio, ¿no? Que al parecer Sergio viene de un lugar súper violento, ¿no? Que eso es bien importante, que eso sería súper importante de mencionar. Y, por ejemplo, ese es un momento en donde Raquel da algunos destellos de su personalidad. También de pronto hay momentos en donde dice, estábamos viendo, no me acuerdo qué serie o no me acuerdo qué documentales, como los típicos que le gustaba ver al maestro, ¿no? Y entonces hay un poquito más de tintes y de matices que te van dando estos elementos de la personalidad que Sergio tiene, ¿no? Pero sí, que eso es lo más absurdo de todo, ¿no? En el lugar en donde más tiempo se dedicaron, o sea, donde más tiempo decidieron dedicarle al caso, en donde agarras 50 horas para contar una historia, no puede ser que en 50 horas para contar una historia no hayas sido capaz de desarrollar a los personajes medianamente aceptables. Sí, es que yo sospecho, y eso es una sospecha que, o sea, no puedo ser segura, porque obviamente no me consta, pero tengo muchas sospechas, cero dudas en realidad, y también cero pruebas, de que esto no se ha hecho con ninguna intención de sensibilizar nada, eso se ha hecho simplemente por hacer espectáculo, o sea, porque te das cuenta en que se explora más, como te digo, ¿no? Las escenas de violencia, todo, en entender el proceso de grooming, por ejemplo, ¿no? O sea, entender cómo estas personas realmente
captan a estas muchachas, cómo las seducen, cómo muestran primero atención, cómo les hacen sentir importante, cómo las aíslan, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo tampoco que se entiende muy bien en la serie, porque supuestamente un paso para el grooming, ¿no? Es aislarte de tu familia, pero en la serie pareciera que la familia siempre estuvo ahí, que siempre hubo comunicación, que siempre, o sea, es como, no se termina de entender, y creo que es por este afán de Gloria redimirse como un personaje ni siquiera real, como una persona ni siquiera real, porque ese nivel de bondad, como tú decías, ni siquiera es posible, o sea, es que no es posible que una persona siempre esté de buen humor y siempre hable bien, sobre todo en un contexto como el que estaba viviendo. Entonces, por eso el afán de convertirse en este ser misericordioso y casi santo, pierde lo valioso que era la historia, ¿no? Y el poder que tenía para contarlo, o sea, con toda esta producción, con este dinero, todo, y es una oportunidad perdida. Y a mí me parece importante esto que mencionas respecto a la conciencia que se debe de generar sobre el grooming, por ejemplo, ¿no? O sea, como aprovechar esta oportunidad para poder ir platicando cuáles son estos procesos o poder hacer conciencia de cómo va ocurriendo el acoso, ¿no? Cómo va ocurriendo todo esto que pasa para que alguien a esa edad o en edades vulnerables o en momentos vulnerables pueda ser víctima de una situación así, ¿no? Eso me parece súper importante. Y aunado a esto, una de las cosas que yo veía en una de las entrevistas de Carla Estrada que estaba viendo hace ratito, ella decía como, es que esto es un claro ejemplo de cómo en los 90s, en los 80s, las estrellas infantiles, dice, o sea, la televisión, o sea, como que estaba hablando del fenómeno de la televisión, y dice, la televisión era un lugar en donde todos los niños y las mamás de los niños querían ser parte. Y yo digo, me queda claro que no ha entendido nada, o sea, que de verdad no es una persona que esté informada respecto a estos temas, que es gravísimo volver a poner en el ojo del huracán a las mamás de los niños, o sea, porque entonces volvemos a hablar de que, o sea, volvemos a poner en la mesa que el error que se cometió o los problemas que ocurrieron en el caso Trevi Andrade ocurrieron por culpa de las mamás, ¿no? Que querían fama. Exacto, que querían fama o que querían dinero o que querían lo que sea o que estaban realizando su sueño frustrado, ¿no? Que entonces quito del ojo y quito de la mesa lo importante también de explicar qué errores sistemáticos hemos reproducido por años para que esas niñas de 14 años, porque también es un hecho, ¿no? Que si no existieran todos los condicionamientos, o sea, ¿por qué a los niños de 14 años les ocurre mucho menos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué los niños de 14 años no son target de violencia sexual al mismo grado que pueden ser las niñas? Porque también las mujeres, o sea, hay un error sistemático en nuestra construcción respecto al valor que tiene el hombre en nuestras vidas, respecto al valor que puede tener que esta figura de poder con mi dinero, con talento, quiera conmigo, quiera casarse conmigo, o sea, no nada más tiene que ver con que él era un narciso y con que él era un psicópata. No nada más tiene que ver con que yo quería cantar y con que yo tenía 14 años. Tiene que ver también con que en ese momento, ¿no? O sea, estaba tan normalizado ante la vista de los adultos que yo como niña no tenía ningún lugar para cuestionar tampoco, ¿no? O sea, y que creo que esos errores sistemáticos tendrían que estarse viendo. Tendría que al menos Televisa estar dando, pues, alguna evidencia de que está entendiendo la parte y la responsabilidad que tuvo en que todo esto ocurriera, ¿no? En que al mismo tiempo tenemos a Sasha Sokol haciendo una denuncia a la misma edad, ¿no? De haber tenido una relación con Luis de Llano, y que otra vez, o sea, tú dices, a ver, no es casualidad que todas tenían 13, 14, 15 años, ¿no? Y no quiere decir, no tiene que ver con las niñas que llegaron ahí, tiene que ver con un sistema que perpetúa estas violencias, ¿no? Y que aunque
sepamos identificar grooming o aunque sepamos identificar a un acosador, si no tenemos las herramientas para como mujeres o como individuos entender que nuestro valor no está ahí, o sea, entender muchas cosas que el sistema nos va enseñando, no sirve de nada verlas. Sí, si Televisa hubiera entendido, no hubiera hecho esta serie en primer lugar, o sea, claramente. Pero sí, o sea, de hecho, como hay otro artículo en La Cadera de Eva que me parece interesante también y que habla de la explotación de los cuerpos femeninos y que explica un poco lo que tú dices de que por qué las niñas pasan más por esto, ¿no? Entonces, de hecho, no recuerdo con exactitud, pero estoy segura de que en uno de los calendarios que hizo Gloria Trevi, ¿no? Hay unas que hablaban como la pre o algo de un espacio como más joven adolescente y todas las chicas salen como en bikini, ¿no? Y todas las chiquitas que estaban ya dentro de la secta y todo. Y esto se mostraba y no pasaba nada. Entonces, de hecho que si una mujer, una joven, tiene una intención de hacerse un nombre en la industria musical o en cualquier otra industria, es probablemente en algún momento tenga que verse expuesta, lamentablemente, a este tipo de violencia sexual, no necesariamente violencias, o sea, a cualquier tipo de violencia sexual, incluso las más cotidianas y menos invasivas, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es algo que sigue pasando y tampoco, como tú dices, podemos sacar eso de la ecuación de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Y porque eso sigue pasando, porque tú ves que a las artistas femeninas hasta el día de hoy lo que más vende es el cuerpo, ¿no? La erotización del cuerpo femenino. Y es así desde que las chicas son chiquitas, ¿no? Son adolescentes, son jóvenes. Sí, o sea, creo que Televisa y en general, o sea, quisieron ser juez y parte de un lugar en donde a ellas les toca ser juzgados también, ¿no? Y creo que siguen, o sea, pues al final de cuentas creo que se siguen cuidando los intereses, se sigue cuidando el capital, que eso es lo que no, o sea, lo que les importa cuidar. Y ante eso, pues, o sea, difícilmente van a contar una versión distinta. Es triste, al menos, o sea, yo creo que darte cuenta de que, o sea, Televisa no, o sea, no podía esperar más de ellos, pero sí me hubiera gustado esperar más de la decisión de Gloria al decidir contar esto así, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, creo que aquí, o sea, vamos en esto. Yo creo que voy a tratar de buscar más contenido de Sergio para que, si no bien de ahí, podamos hablar igual de otros lugares, ¿no? O sea, de otras, de entrevistas que sí hay ahí en YouTube y cosas que podamos mencionar. Y bueno, pues yo todavía no voy a la par de los episodios como va Sweetie, pero me ha dicho que se está poniendo cada vez peor. Ya va a terminar, ya va a terminar, ya están en los últimos capítulos. O sea, si ya, pon tú que ya aparece Gloria como actriz, ¿eh? Aparece Gloria interpretándose ella misma ahora último. Ah, ¿en serio? Ah. Sí, pero bueno, hay una idea que no quiero que se me escape. Yo creo que en esos tiempos en donde de consumismo extremo, los medios de comunicación, su intención principal es vender la información y venderla como un producto. O sea, que no hay un fin real de informar, de comunicar un mensaje, sino de generar un producto que tú lo consumas. Entonces, eso es lamentable porque yo sí creo, como comunicadora que soy, que las comunicaciones deberían tener un fin social. ¿No? Eso de que solamente entretenemos, para mí se puede entretener, pero teniendo una conciencia social, que somos parte de la comunicación, es un poder. Lamentablemente, esto es espectáculo. Entonces, se sentaron un día y dijeron, oye, ¿por qué no contamos de nuevo la historia de Gloria Trevi ahora que después de pandemia contar las cosas antiguas venden? O sea, como, no sé, como tipo la reunión de RBD, ¿me entiendes? O sea, algo así. Ya hagámoslo, qué chévere, ya está, o sea, pero no ha habido una intención, oye, ¿qué tal si hacemos algo, no, que nos ayude a pensar y reflexionar, que han pasado 20 años y quizá hemos aprendido algo? O sea, llamemos a algún experto que nos explique. No, esa intención no ha habido. O sea, para mí ha sido como una conversación de hagamos algo tipo la reunión de RBD, nada más. Y aparte, 20 años después.
Me encanta lo que dices porque me recuerda a la primera entrevista que tuvimos tú y yo en La Tejedora, donde explicabas un poco cómo cuando se trata de del cuerpo de la mujer, ¿no? Se vende el contenido como entretenimiento y no como periodismo como tal, ¿no? Y yo creo que, o sea, un poco pensando en lo que dices, yo creo que Televisa, fíjate que yo le tenía más fe a esta serie, porque Televisa venía de un documental de 5 o 6 episodios, donde hablan de otro fenómeno muy importante en los 90s, que fue el asesinato de Paco Stanley. Y entonces igualmente fue un tema entre televisoras, igualmente te dejan ver como, pues Televisa se superpara el cuello, te dejan ver muchas cosas muy complicadas, pero la verdad es que fue un reportaje periodístico que a mí me pareció en general bastante bien hecho, bien investigado, con varios testimonios, o sea, estabas viendo como una serie, pues una miniserie de Netflix o de HBO, ¿no? Que con calidad, ¿no? Entonces yo decía, yo sabía, o sea, después supe cuando iban a sacar la bioserie, supuse que venía de este boom como de hablar de estos casos de los 90s y que muy sonados, y dije, qué bueno. Y me esperaba una cosa así, ¿no? O sea, yo me esperaba algo igual de profesional, algo, y me da tristeza porque confirmo, es un momento en donde podemos confirmar lo que platicábamos, ¿no? Cuando se trata del asesinato de pues de un conductor, no, pero era hombre, pero era otras condiciones, se trata con una connotación periodística, con una connotación de investigación, ¿no? Y cuando se habla del caso Trevi Andrade y de las víctimas, se habla desde el espectáculo, desde la promiscuidad, desde la farándula, ¿no? Y te das cuenta que al final se sigue lucrando de la misma manera con los cuerpos de las mujeres, con la sexualización de las mujeres, a través de un delito que podría incluso atreverme a decir que era mucho más grave que el asesinato de una persona. No estoy quitando valor a la persona, claro, pero al final de cuentas creo que estamos hablando del secuestro de 10, 12, 15 niñas, ya no sé cuántas eran, por tantísimos años, explotación sexual, o sea, explotación en todo sentido. Creo que un delito mucho más grave tiene esta connotación de ventaneando. Sí, es importante con lo que mencionas, reflexioné algo que también he aprendido ahora en clases, en las últimas clases, era que sobre la violencia de género se habla en cualquier tipo de periodismo, es decir, por ejemplo, tú puedes ser periodista político, periodista deportivo, ponte. Si eres periodista deportivo, no vas a hablar de política, o sea, tú sabes que te van a mandar específicamente temas deportivos porque ese es tu tema, ¿no? Pero cuando hablamos de casos de violencia de género, pueden estar en deportes, pueden estar en espectáculos, pueden estar en cualquiera, dependiendo quién es la víctima o quién es el agresor. Y eso está mal. Entonces, lamentablemente, el caso de Gloria Trevi es un tema de espectáculos y siempre se ha visto como un tema de espectáculo, a pesar de que sea violencia de género. Entonces, ¿quiénes lo abordan? Los periodistas de espectáculos o Carla Estrada, que es productora de telenovelas, ¿me entiendes? Acá también pasó en España, por ejemplo, el caso de un jugador famoso, el Dani Alves, que era un jugador brasilero que jugaba acá en el Barça, y bueno, fue acusado de violación. ¿Y en dónde ha sido tocado el tema de Dani Alves? En deportes. Con periodistas que obviamente no saben sobre eso, ¿no? Pero ¿qué importa? O sea, porque él es jugador, entonces obviamente hay que tratarlo de deportes. Lo mismo pasa con Gloria, o sea, Gloria era cantante y su productor y el acusado es productor, entonces hablemos de espectáculo. Claro. No tiene sentido. Entonces, hasta el día de hoy sigue siendo un tema de espectáculos y se aborda como de espectáculos y ya está, y no pasa nada, y a nadie eso le hace ruido, o sea. Sí, totalmente. A eso justo, no recordaba ese punto. Los temas de violencia de género son los que se abordan desde un lugar de chisme, ¿no? Sí. De qué importa si se está contando la verdad, qué importa si es ficción, no, si es verdad, o sea, no importa, no hay ninguna seriedad, ¿no? Sí, no, y es al final, para mí, incluso tendría
razón las víctimas para una denuncia, sinceramente, sobre todo el caso de Aline, ahora los episodios que nos toca, cómo la quieren ver como sin talento, como la copia de Gloria, a tal nivel que incluso hay un capítulo donde la misma disquera le dice, o sea, cuando presentan a ¿cómo se llama? Nayeli, Sergio dice, sí, que te presento a mi nueva artista, qué sé yo, y la misma persona de la disquera le dice, ay, pero si ya tenemos al original, ¿para qué te queremos la copia? ¿No? O sea, es como una desvalorización, no desvalorización solamente, o sea, es como están poniendo en un lugar para que las personas que están viendo esto y que también Gloria tiene una fanaticada muy fuerte, vayan a las redes de Aline y le digan, oye, sin talento, oye, copia. Te aseguro que se pasa, no lo he revisado, pero te aseguro que puede pasar porque Gloria tiene una fanaticada fuerte que va a reaccionar a lo que ella diga, a lo que ella está contando y que va a tomar como una certeza lo que ella dice. Entonces, eso está originando y para mí sí tendrían como motivo para denunciarla y es lamentable que hasta el día de hoy el único que no tiene un juicio abierto es este hombre, aunque sí corroboré lo que dije en el episodio anterior y que me parece que Raquel sí ha contrademandado a Sergio ahora en Estados Unidos y ojalá pase algo, de verdad, ojalá pase algo. Ojalá, mira, de verdad o sea, a mí yo creo que es de lo que más me pesa, ¿no? El nivel de impunidad que hay al respecto, ¿no? Y de cómo pues quien ha ejercido tanta violencia, tanto dolor, tanto abuso, pues sea el menos afectado de todo, ¿no? Y que la conversación siga girando en torno a quién está diciendo la verdad. Bueno, sí, ya nos hemos pasado contra el ya tiempo. Nos pasamos Sí. Así que, bueno, siempre planteamos hemos decidido plantear una pregunta y ahora se me ocurre, no sé si podemos preguntar eso, ¿no? ¿Qué opinan del personaje, cómo está construido el personaje de Sergio Andrade? Exploremos un poco ahí, que básicamente solamente podemos hablar de cómo hace la mano así, pero bueno, ya déjenos en comentarios y ya regresamos en el siguiente episodio. Un gusto siempre hablar contigo, María. Igualmente, Suiri, muchas gracias a todos por llegar hasta acá, hasta el final del episodio. Nos vemos la próxima semana en un episodio nuevo. Cuéntenos qué piensan, cuéntenos un poco si no tienen como mucha idea igual de qué piensan como tal del personaje, pues un poco qué les hace sentir él, qué les hace sentir Nayeli, o sea, un poco cómo se han ido relacionando con los personajes para poder también entender qué tal lo van aceptando ustedes. Y bueno, pues nos encantará leer su opinión y nos vemos la próxima semana.